Pablo Bustamante, director de la Ampade. A ver, todos hemos visto, por lo menos si han estado viendo Canal N, han visto los comerciales de la Ampade en donde pueden ver que están con frutas, limones, manzanas, etcétera, sobre cómo poder utilizar el IGB para poder cubrir las pensiones que nosotros sabemos ya tienen un problema serio en el país. Para esto tenemos con nosotros a Pablo Bustamante, que es el director de la Ampade. Pablo, ¿puedes explicarnos un poco cuál es la propuesta que están haciendo, por qué le están haciendo en este momento? Pero primero, ¿cuál es la propuesta? Sí. Así como con manzanitas. Gracias por la invitación, Emil. En verdad, hace 8 años que estamos en el tema en la Ampade. Lo que pasa es que nunca hemos tenido la ocasión de acelerar una propuesta, ¿no? ¿Cuál es la idea? El sistema de pensiones privado que se hizo en el Perú hace varios años, más de 2 décadas, ha sido una reforma muy buena, muy importante, pero quedó coja, quedó incompleta, porque no alcanzó el sistema a todos los peruanos. Más o menos el 70% de los peruanos nunca entraron al sistema privado, ni siquiera al sistema de la ONP. Claro, se quedaron en el CIS. Así es. Y no podemos tener a la población del Perú, ¿no?, sin un sistema de pensiones, pudiendo tenerlo, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Cuando se desarrolla en Chile el sistema privado de pensiones sobre retenciones de los ingresos por planilla de los trabajadores, ellos cubren a gran parte de su población, porque no son un país informal. Nosotros hacemos lo mismo, pero dejamos fuera a los informales pensando que ellos solos iban a hacer aportes, y eso no se da. El modelo opt-in, que es que uno entra al modelo, uno decide por voluntad propia, bueno, voy a comenzar a contribuir a mi AFP. Pero eso no se da, y menos cuando el país está ajustado con diferentes crisis, etcétera. Entonces hay otro... Que no tenemos nosotros muchas crisis acá, entonces no sabemos cómo será este asunto. Hay otro instrumento que es el IGB, que es por el lado del consumo, no de la renta, sino por el lado del consumo. Todos consumen, ¿no? Y se puede establecer el incentivo de que los ciudadanos, cuando consumen, pidan un formulario, un comprobante de consumo, que hoy día no se pide en muchísimos casos, ¿no? Y que el Estado devuelva 5% del consumo. O sea, de los 18% que nominalmente tiene el IGB, 5 serían para aportes individuales a los ciudadanos. A mí se me ocurre esta idea hace como 8 años, cuando un economista del BID, Santiago Levy, hace una presentación y sugiere usar el IGB, pero para un fondo de reparto. Y eso es un absurdo, porque la gente no va a pedir comprobantes para que su plata vaya a un pozo tipo ONP. Claro. No hay un incentivo individual para poder hacer las cosas. Y todos vivimos con incentivo. Y no puede ser que estemos cargando a los jóvenes de hoy, ¿no?, con el mantenimiento de sus padres, de los adultos mayores, ¿no? Hoy día tenemos la posibilidad de hacer una reforma con el IGB. Nosotros hicimos unos cálculos para sustentarlo. En verdad se puede conseguir un factor de reemplazo bastante bueno. Ahora estamos haciendo cálculos mucho más detallados que vamos a presentar en los próximos días, ¿no?, para sustentar esto desde el punto de vista de los aportes, cómo se generan las pensiones, desde el punto de vista fiscal, cuánto le cuesta al Estado, cuánto le costaría, ¿no? La idea es que al pedir todos los ciudadanos los comprobantes, la recaudación del IGB aumente y esto pueda autofinanciarse total o parcialmente. A ver, vamos por partes, porque creo que hay una parte que es la parte de del usuario final, que sería en este caso el ciudadano, del usuario intermedio, que es el informal, que estos, lo que ustedes están planteando, buscarían que se vuelvan formales, que al pedir comprobantes, estas empresas digan, bueno, entonces tengo que emitir comprobantes porque me los están pidiendo y no van a comprar si es que estos 5% no van a la cuenta principal, entonces tengo que volverme formal. Entonces está solucionando el problema de la formalización y el problema de la formalización del empleo. Claro, del empleo. Y aprovecho de aclarar 2 cosas. Se habla que el 80% de la economía peruana es informal. No, la economía peruana es informal solo en menos de 20%. Digamos 20%. ¿Y por qué está este análisis incorrecto?
porque lo que es informal es el empleo. Casi el 80% del empleo es informal, pero solo el 20% de la economía es informal, ¿no? Que son empresas informales, que son menos en su impacto en la generación de Producto Bruto, ¿no? Claro. Entonces, si yo soy una persona que, digamos, implementa ese sistema, entonces yo voy a comprarme un café y después de tomarme ese café o a la hora de pagar el café, yo le digo a la persona, quiero que mi IGB vaya a mi... Registre mi DNI y automáticamente la SUNAT tiene que hacer la separación y el abono a la cuenta individual. Eso funciona hasta cierto punto ahora cuando uno quiere sacar boletas con DNI, ¿no es cierto? No, esas boletas te sirven para tener una disminución del impuesto. Claro. No te sirve para una... No, pero me refiero, el mecanismo de hacer la separación ya existe. Sí, por supuesto. Toda la instrumentación, digamos, informática ya está establecida. Claro. Entonces, la complicación viene, creería yo, en convencer al Estado de ceder un 5% de su ingreso, generar las ventas, para sustentar o aguantar este proyecto. Así es, y lamentablemente muchas veces los funcionarios públicos, los políticos, funcionan con cifras nominales, ¿no? Con ideas teóricas y no con la realidad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de generar un incentivo que permita que el empleo pase a ser registrado en todos sus consumos y que desde los 18 años cualquier ciudadano pueda abrir su cuenta previsional, ¿no? ¿En la ONP? No, la ONP debería convertirse en una AFP pública, ¿no? O privada eventualmente, no lo sé. Pero el sistema tiene que ser tipo AFPs, con empresas especializadas para manejar pensiones, que es lo que se hace en todo el mundo. Los grandes fondos de pensiones son empresas muy especializadas que operan en los países del norte, ¿no? Y manejan muy bien sus sistemas pensionales. Siempre hemos escuchado de crisis bancarias, como la sigue habiendo hoy día, ¿no? Acaba de caerse un banco muy importante en Estados Unidos, pero nunca hemos escuchado de crisis pensionarias, de fondos privados de pensiones bien manejados. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, la propuesta que ustedes están tratando de hacer es estabilizar un poco el sistema pensionario peruano. Exactamente. ¿Cómo funcionaría esto con el sistema de AFPs actualmente? Porque yo me imagino que si esto existe, las empresas que actualmente contribuyen a las AFPs del ciudadano común que tiene AFP, va a decir, bueno, pero ya está contribuyendo con el IGB y yo no tengo por qué contribuir. No, las empresas no van a contribuir. El que va a contribuir es el Estado, devolviendo parte del ingreso por IGB de los ciudadanos. Pero ¿no? Entonces ya no habría ese incentivo de la empresa de contribuir, como funciona ahora, que una empresa paga a la AFP de su trabajador. Ya no estaría conectado de esa manera. Paga lo que retiene, ¿no? El sistema puede ser en paralelo, ¿no? Y tú generas una devolución, ¿no? Adicional, ¿no? A los aportes que ya se hacen a las AFPs, ¿no? Ahora, siento que se puede multiplicar hasta por 3 la cantidad de aportantes, ¿no? Es evidente que pueden haber más empresas, más AFPs, más empresas especializadas, que no debieran ser los bancos, en mi opinión, ¿no? En cuentas individuales. ¿Quién podría ser, entonces? Tipo AFPs con mayor competencia, más número de AFPs, con una torta muchísimo más grande que administrar. El sistema ha funcionado en verdad muy bien. La rentabilidad que se ha generado es superior del orden de 7% anual promedio, ¿no? Y esto se beneficia al ciudadano porque se basa en el interés compuesto. Si tú haces un aporte a los 18 años de 10 soles, ¿no? y lo manejas por 40 años, ¿no? Esos 10 soles se convierten en 280 por la rentabilidad. Correcto. ¿Cuál sería la dificultad principal? Porque me imagino que ese proyecto ustedes lo están viendo desde hace muchos años. ¿Qué dice el MEF? Hemos conversado algo con la gente del MEF. Siempre hay resistencia a estas cosas. ¿Por qué? Porque parece muy bueno. Sí, claro. Mucho más fácil es no hacer nada,
¿no? Es lamentable. Yo creo que ellos, cuando presten un poco más de interés y cuando podamos alcanzarles un mejor análisis de cifras en sus distintos espacios, creo que van a poder ver que tiene grandes beneficios. Y usted Esto es representa decisión a quién. política. Claro. Esto es decisión política. Sí, normalmente cuando hablamos de temas, de cualquier tema, infraestructura, colegio, salud, el dolor principal que sale es la voluntad política. Así Sin es. embargo, existiendo la voluntad política, ¿cuál sería el plan de implementación? ¿Cómo lo implementarían ustedes, teniendo ya la firma del ministro y Bueno, la rúbrica en el peruano? Una cosa previa es que nosotros estamos haciendo una campaña para que el ciudadano entienda el tema y empiece a pedirlo. Muchas veces en el Perú, por décadas en verdad, cuando se quiere hacer algo, se conversa con las autoridades a puerta cerrada. Y yo creo que lo que hay que hacer para que las cosas se hagan bien como políticas públicas sostenibles deben basarse en dar información al ciudadano, que es lo que estamos tratando de hacer. Sí, con manzanitas y con Exactamente. limones y con otras. ¿No? De tal manera que se produce una especie de sándwich entre una propuesta y los ciudadanos que empiezan a respaldarla y las autoridades se ven pues obligadas a analizarlo. ¿Ustedes han visto una reacción de la ciudadanía después de la campaña que están haciendo? Estamos en ese proceso, estamos recibiendo muchísimos comentarios. ¿De qué ¿no? tipo? Favorables en su gran mayoría, muy positivos, ¿no? La gente, como está en los comerciales que estamos sacando, dice, bueno, ¿y por qué no me van a dar una pensión, la posibilidad de tener una pensión, ¿no? Si se puede establecer un sistema de esa naturaleza? Si no se pudiera, santo y bueno. Pero si se pueden hacer cosas positivas para el peruano común, pues tenemos que ver cómo empujarlas. ¿Cómo logran? Estoy viendo la propuesta y ustedes mencionan de comenzar a los 18 años. Así es. Una persona de 18 años no necesariamente piensa mucho en su jubilación y en la pensión que va a recibir. No, pero esta es una devolución por algo que ya gastaste, Claro. ¿no? Y que te va a rendir. Alguien que hace un aporte a los 18 años, a los 60 o a los 65 o dentro de algún tiempo a los 70 años, como será la jubilación, porque con la edad y la esperanza de vida eso va a ir aumentando. Tú puedes hacer aportes que duren 40 años, 45 años y tu plata se multiplica sustancialmente, ¿no? Entonces es un beneficio inmenso para el ciudadano. Considerando lo que hemos visto en los últimos años, tanto en el Perú como en otras partes del mundo, donde gobiernos inestables tienden a utilizar los fondos de pensión para sus necesidades inmediatas, ¿cómo pueden asegurar, cómo hay maneras de hacer que ese sistema sea protegido de un mal uso? Porque obviamente, considerando la cantidad de dinero que uno podría recaudar de esta manera, la bolsa es bien grande y bien atractiva. Claro, no hemos visto esto en otras partes del mundo, sino en otras partes de esta región latinoamericana, donde tenemos tantos políticos populistas e irresponsables, ¿no? La mejor forma de proteger estas cosas es que efectivamente los ciudadanos, los beneficiarios, sientan los beneficios, conozcan lo que tienen y defiendan lo que tienen. Si hay un sistema de pensiones universal que llega casi a todos los ciudadanos y los ciudadanos están bien informados al respecto, pues nadie va a poder tocarlo. Claro, pero el proceso de sentir justamente eso es bien largo, porque uno se beneficia al final, y si una persona de 40 comienza a contribuir desde ahora, lo va a sentir de aquí a unos años, pero una persona que comienza a contribuir a los 55 o 60 y no va a recibir un beneficio muy grande. Entonces, Sí, pero sentirlo va a ser difícil. si la publicidad del sistema va a dejar de ser tanto el edificio grande que tengo o la marca que tengo o el socio que tengo en otras partes y de ser un sistema de comunicación de beneficios, ¿no? Eso cambia la ecuación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es explicarle los beneficios a la población. Los peruanos son gente que sabe manejar sus cosas, ¿no? Los peruanos, por ejemplo, han desarrollado una escalera de la calidad en la educación privada. Cuando una familia joven pone a su hijo en un colegio privado que no es de mejor calidad, lo hace porque no tiene más recursos. Cuando crecen sus ingresos, lo pasa a un colegio de mejor calidad. Y cuando siguen creciendo, lo va llevando a colegios de mayor calidad para acercarlo a una posibilidad de entrar a una universidad.
Nuestros peruanos son fantásticos. Han creado esta economía informal que tiene su lado complicado, pero que permite, ¿no?, el desarrollo empresarial de millones de peruanos. Entonces, los peruanos no son idiotas. Lo que pasa es que siempre, de alguna manera, los ninguneamos, no les explicamos las cosas y todo se trata de estar en contacto con el ciudadano. El sistema normalmente, si bien efectivamente complicado porque hay una serie de dificultades, se ha flexibilizado un poco en asegurarse que las empresas puedan ser formales, porque lo que se quiere muchas veces es esa formalización para tener mayor información. ¿Cree que esta solución, no voy a decir una panacea, pero es un camino a esa formalización? Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por tener más formalidad en el Perú. El trabajador informal no solo tiene ingresos que son más o menos el 50% de un trabajador formal. Además de eso, no tiene beneficios laborales, no tiene CTS, ¿no es cierto? No tiene vacaciones, no tiene gratificaciones, no tiene protecciones. Entonces, el costo de ser informal en el Perú debiera ser insoportable para todos nosotros. Sin embargo, y tenemos que hacer todo, tenemos que hacer pues mejores esfuerzos, ¿no? Manejando las cosas como se debe. Bueno, muchísimas gracias, señor Pablo Bustamante. Gracias a ti. Creo que ha quedado bien claro, o por lo menos ha aclarado el panorama de esta propuesta. Veamos cuáles son sus siguientes pasos. Le deseo la mejor de las suertes en poder convencer tanto a la población como al Ministerio de Economía para por lo menos abordar una conversación que lleve a una discusión y aterricemos este tema para que por lo menos esté en la agenda de algunos, de tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Muchas gracias. Es muy importante que los medios de comunicación como ustedes se tomen en serio propuestas de esta naturaleza. Esta y tantas otras más. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir a una pausa, entiendo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema del futuro de la gastronomía peruana aquí en Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros.